¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día lunes comenzamos a compartir este espacio minutos después de la hora 23 con temas de actualidad y sobre todo dialogar con gente que trabaja por y para la ciudad y para la provincia de Entre Ríos. Y en este programa de este mes de mayo vamos a hablar con un especialista, con un referente del cuidado del medio ambiente y que viene bregando desde hace muchos años en defensa del sistema de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente, de la agenda que tiene que ver con todo lo que es el cuidado de lo que es el medio ambiente y toda la estructura en general a veces de cuidado de la naturaleza que lamentablemente no todos pregonan lo mismo. Y además tiene una herramienta muy importante porque es legislador provincial y viene trabajando desde hace ya un tiempo en todo este tipo de temas. Vamos a dialogar con Juan Rossi, que es diputado provincial. Juan, buenas noches, gracias por venir a este espacio. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, no siempre se trabaja en los poderes legislativos de la provincia con alguien que tiene una capacidad y que tiene un conocimiento fehaciente del tema. Y usted el tema medio ambiente lo viene trabajando ya desde su posición socialista, pero hace mucho tiempo, ¿no? Así es, el Partido Socialista hace mucho tiempo viene elaborando una agenda ambiental y bueno, a partir del nuevo gobierno soy legislador provincial, como bien dijiste, y también soy presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, entonces uno de los ejes de trabajo tiene que ver con esto, ¿no? La agenda ambiental para la provincia de Entre Ríos tan importante y necesaria en estos tiempos. Juan, ¿hay una agenda en defensa del medio ambiente? Así es, hay una agenda del gobierno provincial y hay una agenda desde la legislatura, ¿no? Nosotros básicamente elaboramos tres grandes ejes, todo lo que tiene que ver áreas naturales protegidas de la provincia. Entre Ríos tiene un sistema de áreas naturales protegidas, todo lo que tiene que ver la producción sustentable, cómo Entre Ríos puede incorporar una perspectiva ambiental en las producciones existentes y cómo podemos avanzar hacia formas de producir mucho más amigables con el ambiente, y después todo otro capítulo que estamos laburando y que ahora el Ejecutivo nos manda un proyecto que tiene que ver con el tema del cambio climático, ¿no? Esto que vemos a menudo en Argentina, en muchos lados del mundo, pero también en Entre Ríos, ¿no? Estas inundaciones, desbordes de ríos, arroyos, tormentas. Bueno, entonces también nos parece otro tema que hay que laburar. Producciones sustentables, áreas naturales protegidas y cambio climático son como los tres grandes ejes de la comisión y bueno, en eso vamos trabajando. ¿Cambio climático fue una de las notificaciones o la información más reciente que le dieron de este tema? Así es, hoy a la mañana nos hizo llegar el Ejecutivo de manera personal, ¿no? Todavía no entró formalmente un proyecto de ley que el gobernador quiere que empecemos a laburar en la provincia, en la Cámara de Diputados, lo cual me pone muy contento porque Entre Ríos, de las pocas provincias, al menos de la franja central del país, que todavía no tiene una ley de acción contra el cambio climático global, ¿no? Entonces parece que es un temazo para ponerlo en agenda, para laburarlo con los municipios, para laburarlo con los diferentes funcionarios de diferentes áreas del Estado, para laburarlo con las organizaciones ambientales y para laburarlo con todas las personas interesadas, ¿no? Recorrer la provincia, abrir la comisión y entrar en un debate que es algo que se viene, ¿no? Entre Ríos tiene grandes desafíos, con eso Argentina lo tiene, fundamentalmente la costa del Uruguay, que es más baja, digamos, o está más cerca del río que la costa del Paraná. Estamos hablando de ciudades como Concordia, ciudades como Concepción del Uruguay, zonas de Gualeguaychú, que sabemos cuando vienen crecidas se inundan y mucha gente la pasa muy mal. Después tenemos también desborde de arroyos o ríos internos de la provincia y tenemos otro fenómeno de las tormentas, ¿no? Recordemos el primer año, los primeros meses de la gestión de Rogelio Frigerio, hubo tormentas muy grandes y bueno, eso de una u otra manera, hay que estudiar cada fenómeno, está vinculado con la cuestión del cambio climático, ¿no? Que es básicamente la acción del hombre, la emisión de gases de efecto invernadero, eso condiciona la temperatura, la modifica, genera un efecto horno y bueno, y eso distorsiona. Y lo que produce son dos cuestiones, fenómenos cada vez más intensos, grandes inundaciones o grandes sequías. Como lo que pasó en Bahía Blanca y en Zárate, Campana. Los hemos visto en Brasil, Porto Alegre también, hace poco tiempo, en España lo vimos también. Pero me parece que la novedad que llegó para quedarse por mucho tiempo, por eso hay que pensar la provincia, hay que pensar las ciudades, las producciones, las rutas, es esto, ¿no? Fenómenos cada vez más intensos, grandes sequías o grandes inundaciones, por ejemplo, grandes heladas Bueno, la temperatura tan excesiva que tuvimos en este último verano, que fueron todos los días entre 45 y 50 grados. Totalmente, y cada vez más frecuentes.
y en momentos del año que no ocurren y en lugares que no ocurren. Entonces, todo eso nos va a llevar a pensar y eso es un tema que hay que abordarlo globalmente. Yo lo escucho atentamente lo que usted dice. Ahora, pero ¿cómo se puede revertir, por ejemplo, en Entre Ríos, evitar el recalentamiento del ambiente y todo esto? Porque esto requiere tiempo, personal, una decisión política de avanzar en los controles. Así es, hay como dos grandes estrategias, una de mitigación, reducción y otras de prevención. Hay que pensar las ciudades, pero lo primero que hay que hacer es un mapeo. Yo creo que lo interesante sería hacer un mapeo de gases de efecto invernadero en la provincia. Es decir, la provincia hoy no lo tiene eso y eso me parece que es un buen paso, tener un buen diagnóstico, tener los sectores que más emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, que fundamentalmente en Entre Ríos son el transporte, son la producción ganadera, que tenemos mucha, los gases de las vacas, fundamentalmente eso es un problema grande que hay en términos de efecto invernadero. Y después tenemos algunas cuestiones menores, pero son importantes. Por ejemplo, los residuos. El tratamiento no adecuado a los residuos también genera este tema. Entonces, lo que habría que hacer es un mapeo en la provincia, decir, bueno, en esta zona de la provincia, estos sectores de la producción generan determinada cantidad de efecto invernadero, de gases a la atmósfera, hay que priorizarlo, decir, bueno, hay que agarrar de mayor a menor y empezar a atacarlos, por supuesto, con las limitaciones que puede llegar a tener una provincia, ¿no? Estos son abordajes nacionales y son abordajes que están dentro de la agenda de París, digo, se toman internacionalmente. ¿De qué área de la provincia dependería todo este relevamiento, este diagnóstico de efecto invernadero, de gases y todo esto del Ministerio de Salud? No, eso es parte de una discusión que entiendo que hay que empezar a analizarlo, pero va a haber que hacer alguna modificación institucional. Es posible que tengamos que pensar en una especie de gabinete de cambio climático, que no necesariamente sea incorporar nuevos funcionarios, sino una cuestión más transversal a las diferentes áreas, a los diferentes ministerios, que sean políticas transversales y que tenga alguna cabeza que oriente eso. Pero deberíamos tener un gran plan estratégico con un mapeo de gases. Yo creo que lo importante es hacer eso, es hacer un mapeo en la provincia, en los territorios, por sector económico, por sector productivo, cuáles son las fuentes principales de emisión. Juan, otras provincias como Santa Fe y Córdoba, en el marco de la región centro, ¿tienen estas políticas, por ejemplo, que usted recién nos está ilustrando? Sí, así es, ya han avanzado, fundamentalmente Santa Fe es pionera con esto de avanzar en leyes provinciales de acción contra el cambio climático global, pero está claro que hay muchas limitaciones, digo, por los mismos estados subnacionales, ¿no? Las dificultades que tienen en términos de capacidad, en términos de recursos, pero creo que hay que ir generando conciencia de que hay que pensar las ciudades, hay que pensar la forma de producir, hay que pensar la forma de movernos con otra cabeza, porque en 50 años tenemos 30, 40, 50 años, Argentina y ciudades y provincias como Entre Ríos van a tener serios problemas en términos de salud, en términos de producción y en términos de dónde vivir. Básicamente por esto, ¿no? Los desbordes de los ríos, las tormentas, y hay que agregar, me había olvidado, toda la cuestión de las islas acá que nosotros tenemos del delta de Paraná, los humedales, toda la cuestión de los incendios, ¿no? Entonces, nada, tenemos que prepararnos desde concientizar a los jóvenes, a los chicos, hasta las autoridades y las empresas, los líderes, de poder... Es un tema muy complejo de abordar. Estaba pensando, cuando usted comentaba y describía esta situación, a no muchos años de distancia de lo que pasa con la contaminación, y aquí en Paraná tenemos un caso, Juan, me venía a la memoria ahora en el acceso norte, con el depósito de una familia que tiene chatarra, creo que es media manzana, una manzana casi de chatarra de hace casi 30 años, del cual leía días pasados, ha fallado la justicia en distintas instancias, pero nunca se cumplieron los fallos de la justicia, no hubo un monitoreo. Esto viene a colación porque entrevisté hace poco a dos personas del colectivo, digamos, que viven en la zona, donde manifestaban casos de cáncer de aquellos que viven cerca del depósito, nacimientos de bebés con malformaciones congénitas, producto de la contaminación del medio ambiente de esa zona. Pero también veo, a ver, la justicia tampoco se cumple. La justicia falla, pero no controla que se cumpla. Entonces, falla la justicia, falla la gente y falla el voluntad del dueño de cambiar la situación. ¿De esto no hay control? Claro, hay un estado de conciencia generalizado de la población, de los ciudadanos, no solo de nosotros entrerrianos, sino de Argentina, que está muy por debajo de lo que necesitamos. Y nada tiene condena social. La corrupción no tiene condena social, o no la tiene como la debería tener. La persona que pasa en rojo tampoco, la persona que pone una chatarrería, deberían ser condenados socialmente más allá de lo que diga la justicia o de lo que falle la justicia. Entonces, la justicia tiene las dificultades que tiene, el Estado provincial y los gobiernos provinciales también, municipales. Entonces hay
como para mí dos grandes laburos que hacer. Primero, una toma de conciencia de la gente, hay que laburar en términos de educación, de conocimiento, de información. Preferentemente los chicos y los Sí, lo digo en general, y después hay que desarrollar capacidades estatales. Entonces, además de la cuestión legal, que la justicia necesita herramientas, lo que hay que hacer es tenemos un Estado del siglo XX, tenemos que modificarlo, darlo vuelta e ir hacia un Estado del siglo XXI, porque Entre Ríos en eso tiene grandes necesidades. Estamos muy atrasados en términos de formación, en términos de enfoque, en términos de dotación tecnológica. Tenemos un Estado que está sobredimensionado en determinadas áreas y falta gente en otra. Me parece que hay que repensarlo todo y nada mejor que convocar a la gente que sabe, convocar a las personas interesadas, a los ciudadanos comunes, para ir viendo todos estos temas. Yo creo que Entre Ríos se debe una discusión de un plan estratégico. Entre Ríos no tiene pensada el perfil que quiere de su provincia de acá a 20, 30 años. Y creo que eso lo tiene que hacer el gobierno provincial de turno que esté, tiene que convocar y tiene que las fuerzas vivas de la sociedad, las empresas, los sindicatos, las organizaciones sociales, la ciencia, la técnica, la industria, la cultura, todos tenemos que reunirnos, 3, 4 grandes líneas ejes para decir, bueno, se vienen años turbulentos, este es nuestro norte. Juan, usted está diagnosticando lo que pasa en Entre Ríos, lo que pasa en nuestra provincia respecto al medio ambiente, y veo que hay una, se podría decir hasta desidia, porque no se ha hecho mucho en mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿por qué nunca interesó el medio ambiente a los políticos? Bueno, porque el desastre y el daño es mucho después. No interesa porque todavía no es un problema social lo suficientemente relevante, me parece. Pero con las inundaciones de Bahía Blanca, los desastres en Zárate Campana, yo creo que al político cada vez le va a doler más la cabeza. Totalmente. Esto. Si no lo hace por conciencia, por entendimiento, lo va a tener que hacer pues se lo va a empezar a exigir la gente. Pero en la medida que no esté, cuando uno ve las encuestas de cuáles son las principales demandas de la ciudadanía en la provincia, la verdad que no aparece el tema ambiente, no aparece. Está primero la generación de empleo, eso sale en toda, la gente quiere primero laburo más en estos tiempos. Por eso la obsesión del gobernador con buscar inversiones, con la idea de generar trabajo, etcétera, etcétera, está muy obsesionado con eso. El jueves hay una actividad muy grande acá en Entre Ríos, Party Tech tiene un nombre, vienen empresas de todo el mundo, vienen representantes de empresas de todo el mundo de base tecnológica para juntar con las empresas provinciales y empezar a discutir esto, cómo generar empleo y cómo ir transformando Entre Ríos en una provincia con características de economía del conocimiento, ¿no? Pero volviendo a esto, lo primero que quiere la gente es empleo en Entre Ríos, lo digo porque el gobierno lo mide, son cuestiones que se mide, es empleo. Y lo segundo que quiere es, hay 3 cuestiones muy básicas que tienen que ver con la obra pública y con la decisión política y tienen que ver con tener recursos materiales, que los caminos rurales y las rutas, se muere gente todos los fines de semana, la verdad que son desastrosas, mucha responsabilidad del gobierno nacional en eso, caminos rurales, por las condiciones de nuestro suelo, necesitan mucho mantenimiento, y después escuelas y hospitales públicos. Entonces, hay un programa en términos de obra pública que hay que hacer que es gigantesco. Para eso hay que discutir cómo Entre Ríos genera riqueza, para que el Estado pueda recaudar y para que, por supuesto, los privados, fundamentalmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas, podamos generar valor y si no, vamos a estar en serios problemas durante muchos años. Juan, usted mencionó recién el desarrollo de Entre Ríos. Y uno siempre se compara Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba en el marco de la región centro, porque son las 3 provincias que más o menos tratan de traccionar generando cosas en forma conjunta. Y sé que usted está trabajando en el tema de región centro. Tenemos que hacer una muy breve pausa, pero tras la misma le voy a preguntar a Juan Rossi, que es diputado provincial, sobre este tema, por supuesto, de la región centro, y también algo que nos guste o no, pero que es un tema que también está en carpeta, que es el futuro de la obra social de la provincia de Entre Ríos. Esto y otros temas, tras la pausa, ya volvemos. Impulsamos el desarrollo de la economía local. Más oportunidades, más producción, más empleo, emprendedurismo y MIPYMES, ferias y mercados, eventos y paseos, capacitación y formación para seguir creciendo. Más info en paraná.gov.ar. Hacia una ciudad sostenible. Paraná, municipio. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Calidad, trayectoria, excelencia, arte en tu cabello. Marcelo García Neves, Peluquerías, en Tucumán 422. Estamos dialogando con el diputado Juan Rossi por el tema de lo que es el cuidado del medio ambiente, la agenda que tiene que ver con estos temas. Juan, usted también participó en el marco de la región centro con referentes de Santa Fe y Córdoba de estos temas. ¿Y cómo, de alguna manera, despegar la provincia? Así es, hemos venido laburando con diputados de Santa Fe y Córdoba varios temas y también el gobernador hizo hace 2 semanas atrás un encuentro muy importante en Paraná, que vinieron varios gobernadores varios gobernadores para impulsar el federalismo, que yo lo relaciono mucho, ¿no? Para mí, Argentina, el primer paso que debería dar para contraponer a la figura central del AMBA, digamos, lo que fue el puerto de Capital y el gran conurbano ahí, me parece que la región centro es, en la medida que nosotros podamos fortalecer la región centro, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, creo que Argentina va a ser más federal. Ese es como el primer planteo, ¿no? Fortalecer la región centro para compensar o balancear lo desbalanceado que está el país en el AMBA, lo que sería el AMBA. ¿Se puede reordenar el desarrollo de la provincia? Sí, por supuesto que sí, cómo no se va a poder reordenar. Hay que convocar a las fuerzas vivas y hay que de la provincia. Los tipos Juan, que laburan, que trabajan, que hacen ciencia, tecnología, la gente de la cultura, por supuesto, la gente del turismo, ¿cómo no se va a poder ordenar? Hay mucha gente que trabaja en el interior, sobre todo, con pequeñas pymes que desarrollan cosas. Habría que buscar la manera de desarrollar eso, porque son pequeñas pymes que a veces generan hasta fuentes de trabajo donde comenzó una familia trabajando y de golpe hoy necesitarían 5 o 10 empleados y esto genera mano de obra. Sí, totalmente. Bueno, ahí está hay algo de las retenciones que es interesante hablar. Nosotros venimos proponiendo, nosotros del Partido Socialista hemos hecho actividades en el marco de la Cámara y también como legisladores, por supuesto, de las 3 provincias, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, porque tenemos legisladores en las 3 provincias, la idea de eliminar las retenciones. Nosotros venimos planteando la idea de eliminar las retenciones, el gobierno de Milei las redujo un tiempo, ahora volvió, algunas, digamos, depende del cultivo, pero nosotros proponemos eliminar las retenciones. Y a la vez, por supuesto, no solo hay que eliminar porque le quedaría un déficit fiscal al Estado Nacional muy grande, el tema de gravar la riqueza y los bienes de las personas más ricas para compensar ese déficit que tendría el Estado Nacional en el caso que se eliminen. Pero eso sería muy positivo para provincias como Entre Ríos, por esto que evaluarías vos, ¿no? Es como que le daríamos una mochila de oxígeno a los productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos productores y a todo el mundo pyme relacionado con eso, como para que puedan reinvertir esa plata y después el compensarlo con ganancia, digamos, el tipo que tiene que pagar ganancia pagará ganancia
Y eso impulsaría y movilizaría mucho a los pueblos del interior y volvería a generar trabajo. Y esta idea de incorporar tecnología, ¿no? Sobre todo en la costa del Uruguay hay varias empresas que generan software, que tienen aplicaciones. Y me parece que en la medida que nosotros le saquemos al pequeño y mediano del productor las retenciones de enzimas, va a tener más predisposición, mayor capacidad para volver a reinvertir, para capitalizarse, para incorporar tecnología, maquinaria, etcétera. Y eso moviliza a los pueblos, moviliza el pueblo de la provincia, las ciudades, fundamentalmente las ciudades del interior, y eso le da también una mayor posibilidad de recaudación al Estado provincial. No solo generamos más riqueza, no solo movilizamos los pueblos, no solo generamos más mano de obra, sino también, al aumentar la producción, el Estado provincial recauda más. Y eso para mí es muy importante porque se pierde mucho la discusión. Porque queremos pagar mejores salarios, queremos tener mejores rutas, mejores escuelas, etcétera, pero nadie plantea o muy pocas personas están pensando cómo agrandar la torta. Juan, usted dijo bien clarito hoy, en la costa del Uruguay hay empresas que generan nuevas tecnologías, nuevas cosas que tienen que ver con la tecnología. Pero también en el interior de la provincia hay productores que tienen un tambo o que tienen producción, pero no pueden sacar la producción porque necesitan repavimentar o pavimentar un trecho de 100, 200 metros para llegar a la ruta para sacar su producción. Un problemón los caminos rurales, un problemón. Es un gran problema, hay que revisarlo de vialidad y se está haciendo un trabajo muy grande con vialidad, con las zonales de vialidad, pero creo que hay que buscar fuentes de financiamiento afuera, nacionalmente o internacionalmente, porque es un tema muy complejo de resolver. También se está trabajando en los consorcios de vecinos para que los mismos vecinos puedan juntarse y aportar maquinaria e ir corrigiendo y el Estado cubrirlo de alguna manera. Pero la verdad que cada vez se produce más en los campos, entonces los camiones, la maquinaria cada vez más grande, entonces cada vez hay más presión sobre los suelos. El clima, de vuelta, cada vez también suceden eventos que antes no subían, y la composición del suelo es fundamental. Nosotros tenemos un suelo arcilloso, un suelo muy, muy particular acá, que exige mayor mantenimiento que puede ser los suelos cordobeses o los suelos de la mayoría de los suelos santafesinos, ¿no? Entonces, no solo la producción, que el tambo es típico, ¿no? La producción que se pierde. 100 metros que necesitan nada más, o 150 o 200 metros, pero no pueden sacar la producción. Pero después hay un montón de familias que necesitan los chicos ir a la escuela, ir al centro de salud. Digo, yo ando bastante en bicicleta, más allá de que recorro la provincia que andamos dando vuelta. En bicicleta ando mucho por los caminos rurales. Uno va por ocio, va por turismo, va a pasear, va a eso, pero la verdad que enseguida lo ves cuando empezás a andar, que vas a otra velocidad y tenés posibilidad de detenerte mejor, enseguida ves el mal estado de los caminos rurales, te cuesta con la bicicleta, imagínate sacar la producción, y eso es una preocupación del gobernador. De hecho, hicimos cosas. Por ejemplo, el año pasado el impuesto rural, un porcentaje muy grande, está destinado específicamente a los caminos rurales, como se triplicó. Pero bueno, no alcanza, son sumas gigantescas, y acá tiene responsabilidad el gobierno nacional también, que se ha retirado de la provincia. Yo creo que este es un momento. Nosotros somos muy críticos, del Partido Socialista, del gobierno de Milei, y lo decimos, digamos, como también apoyamos acá la gestión de Rogelio Frigerio. Yo creo que es un gran momento para los gobernadores y para gobernadores como la región centro, para que tengan una voz más fuerte y que puedan ocupar un rol a nivel nacional, porque el gobierno nacional se ha retirado en muchas áreas, de la infraestructura, de las rutas, de los fondos de educación, programas de salud, que son una exigencia por ley, parte de la coparticipación. Hay todo ahí un debate, y me parece que hay algo ahí que es responsabilidad del gobierno, pero muchas veces la gente no lo ve. No aparece Milei como responsable, sino aparece el municipio, aparece el intendente de turno, aparece el gobernador o el funcionario de turno, y yo creo que hay que seguir exigiendo como estamos exigiendo, como fue nuestro gobernador Rogelio Frigerio a la Corte, y después hay que tener toda una agenda, ¿no? Como el tema de retención, hay que elaborarlo muy fuerte. Y seguimiento. Y seguimiento. Digo, la hidrovía es otro tema, Raúl, para hablar. Hay que federalizar la hidrovía. Nosotros tenemos que armar... Es el uso del río Paraná en este caso. Es la salida del río Paraná, pero sale el 40% de las exportaciones del país. Es una cosa que, haciendo los estudios ambientales que hay que hacer, teniendo en cuenta las voces de las ciudades costeras, como Paraná, no tanto, pero Victoria tiene problemas de agua terrible, Diamante, en fin. Hernandarias también. Hernandaria más al norte, ni hablar. Lo que digo es, hay que hacer un ente donde el Estado Nacional, por supuesto, tenga la mayor participación, pero las 7 provincias costeras del río Paraná tenemos que tener voz y voto, y se tiene que discutir qué hacer con la hidrovía. Digo, ese es un tema de agenda de federalismo muy importante. Salto Grande es otro tema, y otro tema que nosotros estamos trabajando también con los diputados a nivel nacional del Partido Socialista es el Banco Central. La verdad que tiene una mirada muy porteño-céntrica, está puesta por funcionarios porteños que en general no conocen las realidades del país. Entonces nosotros también hablamos de que hay que ir a un banco federal,
que tiene que tener en cuenta las regiones del país, tiene que tener en cuenta la región centro, para hacer política, entre otras cosas, políticas monetarias para esta zona y que nos pueda favorecer, ¿no? Hay un tema de financiamiento también muy importante. El tema de retenciones, sé que también usted de alguna manera estuvo preocupado porque en definitiva tiene que ver con el desarrollo de la provincia, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de la provincia y tiene que ver con algo más de mediano plazo, que la gente se está yendo de los campos. Los últimos 40 años, el 50% de las unidades productivas, hay censos, así como hay censos poblacionales, tenemos cada 10 años censos agropecuarios. Y eso los hemos estado estudiando. Los últimos 40 años, el 50% de las unidades productivas en el campo cerraron. Porque cierran las pequeñas y medianas, con ellos se van los productores y se van sus familias. Ese es un problema muy grande que tenemos. Se van en general a las provincias, a las ciudades costeras, ciudades más grandes, o terminan en los grandes conurbanos de Rosario, Córdoba, terminan en el conurbano, por supuesto, de provincia de Buenos Aires. Entonces hay un tema más de fondo que hay que analizar y que hay que estudiar. Es eso, además de que queremos producir más, generar más valor, lo queremos hacer con más gente viviendo en los campos, ¿no? Entonces la retención también tiene esa cuestión de evitar que cierran las pequeñas y medianas producciones. A un productor grande no le modifica, pero a un pequeño productor puede ser, ¿no? Juan, en el parte final, también tiene que ver con nosotros la salud de la provincia y la obra social de la provincia también es un tema que ha generado mucho debate y mucho foco. ¿Cuál es la posición del sector de ustedes? Así es un temazo. Recordemos que IOSPER son 300.000 afiliados, estamos hablando de un cuarto de la provincia de manera directa, más lo que representan los familiares, la gente, los amigos. Después está todo el mundo de los insumos, de los profesionales que relacionan a IOSPER. Es una cosa central, gigantesca para nuestra provincia y tiene un impacto social muy importante. Desde el socialismo estamos a favor de las empresas públicas, siempre lo hemos estado, las defendemos, más allá si son... más allá del rol del Estado y de las empresas públicas, pueden ser no estatales también, del control de los afiliados, de la participación de los trabajadores en las conducciones, todo eso estamos a favor. Por supuesto, sostenemos la solidaridad, el principio de solidaridad que ha caracterizado IOSPER, es decir, que independientemente de la capacidad de pago de la persona que es afiliada, que es beneficiaria de IOSPER, tenga la misma cobertura. Nosotros sostenemos ese principio, es un principio socialista, defendemos eso está garantizado en el proyecto de ley que va a venir del Senado. Y también decimos, la solidaridad tiene que tener un límite, en el sentido de que es muy importante, para que el sistema solidario funcione, definir claramente cuáles son las prestaciones que se van a dar. Entonces ahí nos parece importante que el IOSPER cumpla de base, después si los recursos económicos lo permiten, que cumpla de base con las prestaciones, el famoso PMO a nivel nacional. El Ministerio de Salud define una canasta básica de prestación en términos medicinales para las prepagas y las obras sociales. Entonces nos parece que eso el IOSPER lo tiene que cumplir para los afiliados y para su grupo familiar. Lo que no estamos a favor es lo que ha pasado estos años con la gestión Cañete, digamos, por ponerla, que ha sido su presidente, que la verdad que el socialismo no tenemos nada que ver con eso. Entonces nosotros apoyamos en su momento la intervención de Rogelio Frigerio y está buenísimo que se haya ido toda esta gente. Queda el grande, digo, porque hubo sueldos, un directorio que es muy difícil de justificar lo que ganaban. No se sabe bien las funciones que tenían más allá del presidente el resto de los directores. Había ahí toda una gerencia, también una estructura ahí muy cara para estos tiempos, poco modernizada, poco preparada, poco profesionalizada. Con las prótesis. Eso tendrán que rendir explicación en la justicia, pero la verdad que muy oscuro el manejo, poca información pública, no cumplieron, tan multados por el Tribunal de Cuentas, no cumplieron con lo que tienen que cumplir, rendirle cuenta al gobernador, que eso está por ley, o a los órganos de Contralor. Entonces hay toda una manera de gestionar que es herencia de los 20 años de gobiernos anteriores y de las conducciones sindicales. Nosotros defendemos a los sindicatos y justificamos, y por supuesto que los defendemos y queremos que estén, pero eso no va más. Entonces necesitamos también un ente, un IOSPER, siglo XXI, que defienda la solidaridad, por supuesto, pero que haga una empresa, se enoja mucha gente cuando hablamos en términos de empresa, pero una empresa con una función social para el siglo XXI y que la amplíen, no que la achiquen. Juan, gracias por venir. Gracias. El diputado Juan Rossi contándonos de varios temas que tienen que ver con el medio ambiente, el desarrollo de la región centro y por supuesto el tema de la obra social, que es un tema que preocupa y mucho. Punto final para la propuesta de este espacio. En 7 días más volveremos a compartir espacio con temas de actualidad de la región, de la ciudad y la provincia. Gracias por estar allí.